Mi nombre es María Luisa Peralta, uso pronombres femeninos, nací en Rosario y vivo en Buenos Aires desde que terminé la escuela secundaria. Creo que la pregunta de qué es ser lesbiana puede ser una pregunta amable, amistosa, o puede ser también una pregunta que para muchos ha sido muy hostil. He vivido en épocas que lamentablemente creo que siguen funcionando así en muchos espacios, donde se monitoreaba mucho que la gente cumpliera determinadas condiciones para poder decir que era lesbiana. Entonces a veces ese ser lesbiana ha funcionado de una manera muy taxativa, muy impositiva, muy marcando condiciones, límites, obligaciones, prohibiciones, que finalmente eso ha cercenado mucho la vida de la gente y ha producido mucho sufrimiento. Entonces, para mí lesbiana es un concepto amplio donde es lo que cada quien que considere que es lesbiana es. Eso, que sea un espacio abierto, hospitalario, que nos sirva de refugio frente a la intemperie de una sociedad cis heterosexista y que nos permita encuentro, construir una historia personal, una historia colectiva, un encuentro con otras, un lugar habitable. Completo, universitario y varios posgrados siempre sin terminar. Yo ahora vivo en el conurbano, vivo en Ramos Mejía y vivo mucho también yendo y viniendo de Capital. Creo que en este momento es mucho más fácil ser lesbiana en estos lugares que lo que era hace 20 años. Creo de todas maneras que sigue habiendo ciertas dificultades. No pasa que donde yo estoy tengas agresiones físicas, sí pasa que igual te miren, haya algún comentario y por supuesto todo modulado por otros factores. Las horas del día, por ejemplo, no es lo mismo ser lesbiana en general en el conurbano, no solo en Ramos, pero en el conurbano, de día que de noche. No es lo mismo cerca de tu casa, en tus 2-3 cuadras periféricas, que en los grandes nudos de transporte, las estaciones del tren, suelen ser lugares como un poco más riesgosos y bueno, no es lo mismo ser lesbiana en el conurbano con mi color de piel que con otro color de piel. La verdad es que es como parte de la historia de las personas LGTB como colectivo, la cuestión de la migración interna. Yo vengo de Rosario y si bien me vine con 18 años al terminar la escuela y empecé a vivir mi lesbianismo después, de todas maneras creo que fue totalmente determinante para mí haberme mudado de ciudad para poder vivir mi vida lésbica como la viví. Entre otras cosas, yo tuve un hijo en comaternidad que nació en 2006, mucho antes de cualquier ley, mucho antes del lugar público que tenemos ahora. Y si bien había compañeras en Rosario que también estaban teniendo hijos, eran menos, eran pocas, y sé que lo tuvieron mucho más difícil que lo que lo teníamos las pocas que éramos lesbianas madres en Capital y en conurbano en ese momento. Entonces eso pesa y las familias de origen también pesan. Si hubiera estado en el lugar donde nací, habría tenido no solo ese entorno inmediato, sino su red de relaciones, que es mucho más asfixiante en un lugar chico que en las ciudades más grandes, que te dan otra movilidad. Esas son las cosas buenas del anonimato y de los grandes números. Te permiten escapar a veces de esas tramas asfixiantes de la familia y de los vínculos de la familia, ¿no? Los amigos conocidos de la familia. Entonces, no es que me tuve que mudar porque haya recibido una agresión explícita, pero lo cierto es que me mudé de una ciudad a la otra, de una provincia a la otra, y eso me permitió vivir mi vida lésbica tal como la viví, con mucha cosa colectiva, politizada en el activismo y con una maternidad lésbica en momentos tempranos colectivos o históricos, digamos. Sí, muchas. Conozco lesbianas en todos lados. Muchas de las que residimos en el conurbano, de hecho, estamos en espacios de encuentro y sociabilidad y discusión y todo lo que se te ocurra lésbico en Capital. No sé si hay tantos espacios situados en el conurbano, no ahora, pero en otros momentos, no muy lejos de donde vivo, en Ciudadela, había un gran boliche de lesbianas, bla. A veces hay algunos lugares, a veces lo que hay más son encuentros, ¿no? Jornadas específicas o cosas así, pero es este ir y venir entre Capital y conurbano que es constante para todo el mundo, es la dinámica geográfica de este territorio. Sí, por supuesto. Por supuesto porque además eso es necesario. Una necesita cierta representación para poder alimentar su propia historia. Una necesita a las otras para construir su propia identidad, su propia genealogía, su propio devenir, y las otras aparecen de muchas formas. A veces las otras están presentes en persona, cuerpo a cuerpo, a veces es en una marcha, a veces es en un boliche, a veces es en un lugar
donde vas a una charla, pero también las otras aparecen en un libro, aparecen en una película. Ahí tenés la palabra de las otras, los relatos de las otras, las historias de las otras que te dan eso, herramientas, a veces cosas que reflejan tu propia vivencia y a veces cosas que te muestran otras vivencias lésbicas distintas de la tuya. Entonces, esa posibilidad de colectivo es absolutamente fundamental y llega de muchas maneras, y a veces es en una peli. Sí, también, y eso es mucho más difícil, porque hay mucho menos. Creo que en lo que es más difícil es en lo que es audiovisual, por los costos directamente y porque creo que es una industria mucho más cerrada, porque una industria mucho más cara. Yo soy parte de un colectivo editorial independiente, la editorial Madre Selva. Soy una lesbiana, editora de libros escritos por lesbianas. Nosotros podemos hacer eso y en los últimos años ha habido una gran proliferación de editoriales independientes donde hay lesbianas tomando las decisiones editoriales, ¿no? Haciendo la supervisión de la edición, y hay muchas lesbianas publicando. Sigue siendo, de todos modos, un campo de industrias culturales mucho más barato que producir películas. Entonces, en ese campo sí tenemos un montón. Ves las diferencias en las cuestiones de traducción, en la elección de las portadas de los libros, en el lugar que tienen en las colecciones, en cuáles libros se difunden más o no en las editoriales, en el oportunismo brutal y descarado de las editoriales grandes, que ahora publican cualquier cosa y le ponen el rótulo de lésbico, queer, LGTB, feminista, lo que fuere, solo para vender. Ahora que las editoriales chiquitas asentamos eso como algo que valía la pena, ves la diferencia. Y con el campo musical tenés una gran industria con grandes presupuestos, pero también tenés mucha gente que hace música con menos dinero. Entonces, ahí también tenés posibilidad de escuchar música hecha por lesbianas. Porque es eso, es un mercado que tiene posibilidades de también estar con no tanto presupuesto. Y en lo audiovisual es muy difícil. Y hay también algo en teatro, creo que voy a hacer acá hasta mi propio pedido de disculpas. Creo que el teatro está un poquito como dejado en un costado y hay también lesbianas escribiendo, dirigiendo, actuando teatro. Hay obras que son muy a pulmón, que son pequeñas, que son en los teatros independientes y que son buenísimas. Y eso es, creo que lo que menos se difunde de todo es el teatro. Está buenísimo ir a ver teatro hecho por lesbianas. Notás la diferencia y querría que hubiera más pelis, claro. En productos culturales contemporáneos, quiero agregar que soy muy oyente de podcast. También ahí encontrás cosas con mucha producción, cosas con producciones más modestas, más accesibles económicamente, y hay mucho material hecho por lesbianas, por ejemplo Lesboteca, y mucho otro más, y ese también es un gran recurso. Sí, creo que ha habido cambio legal, creo que ha habido cambio social, que son dos tipos de cambios distintos, donde en general el cambio social es más lento que el cambio legal, aunque pueda parecer lo contrario. Porque arrastra una inercia, porque tenés que cambiar a millones de personas. El cambio legal no es cambiar a millones de personas. El cambio legal son 300 personas que votan en el Congreso. Entonces puede llevar un tiempo, pero finalmente el cambio legal tiene menos inercia que el cambio social. Eso se ha hecho, ha cambiado, muchas situaciones han cambiado, es verdad, pero sí que sigue habiendo discriminación, por supuesto que sí. Y justamente sigue habiendo discriminación que a veces no puede ser captada en el texto de una ley. No es decir, faltan leyes, sino hay cosas que suceden que no son capturables, no son abordables desde los textos de la ley, que requieren justamente cambios culturales, que son lentos, que son profundos, que son capilares, que son en todos los ámbitos, que es el contenido de los libros de lectura en la primaria, es quiénes te van a pasar justamente la canción que te pasan en la radio, es cómo te miran tus vecinos. A veces las discriminaciones son sutiles y a veces siguen siendo muy virulentas. Y eso sigue pasando. Y pasa mucho más justamente en los campos en los que tenés menos posibilidad de dar cuenta de eso con una ley. Vos podés, si en un trabajo te hostigan hasta que te vas o te echan porque sos lesbiana, tenés un resguardo legal ahí. Y eso es un tipo de situación que puede ser reflejado en una ley. Ahora, que tu vecina te mire mal, eso no hay ley que lo pueda saldar. Está por fuera del campo de lo legal. Y eso sigue pasando, ¿no? Y ni que hablar de las cosas que suceden en el interior de nuestras familias de origen. Y esto es importante porque en el último tiempo parece que hubiera como una cierta narrativa de que está todo bien, está todo solucionado y las familias son todas re geniales, re incluyentes. Creo que sobre todo porque algunas madres, sobre todo de niñas trans, han tomado cierto lugar público y se ha instalado esta idea de que las familias de origen son toda gente
súper divina con las personas LGTB y con las lesbianas en particular. Bueno, no, eso no es así. Sigue pasando que lesbianas de todas las edades, lesbianas muy jóvenes y lesbianas muy grandes, siguen recibiendo discriminación fuerte de parte de sus entornos familiares de origen. Que a veces es que no te inviten a tu novia, pareja, a lo mejor de años, a las fiestas de fin de año, mientras que el novio Paqui de tu hermana, que se conocen hace 2 semanas, está invitado. Y a veces son cosas mucho más fuertes, ¿no? Como el momento en el que tenés una enfermedad grave y reaparece una familia que a lo mejor no se ocupó a tomar un lugar central, a apartar al contexto amistoso, a tu contexto lésbico, de vínculos lésbicos que te rodean, tu actual, tu ex, tus amigas. Entonces sí, la discriminación sigue sucediendo y no siempre es una cosa que se solucione con leyes. La hostilidad aparece en casi todas las especialidades posibles. Digo, muchas veces hablamos de lo difícil que es la salud ginecológica, porque ahí te aparece de entrada una cosa súper heterosexista, súper hostil, pero no solamente. En un momento tenía 20 y pico de años, tenía una fibromialgia muy activa, tenía muchísimo dolor y entre otras cosas me dolían mucho las manos. Entonces estaba en la consulta médica y el tipo me dice en un tonito así como socarrón: bueno, no hagas actividades manuales. Listo, no vuelvo más, me estás haciendo una mierda lesbofóbica, metiéndote en mi vida íntima. Entonces, es esto, entonces, no es solo lo que se te dificulta la cuestión de ginecología y de obstetricia, porque en obstetricia otro gran temón. Pero esto, un campo médico que no tenía nada que ver y sin embargo recibís ahí. Con el tema de la maternidad también, recibís muchísima cosa lesbofóbica en los espacios de fertilidad, a pesar de que somos un segmento de usuarias muy importante, y en las clínicas donde vas a parir, y todo lo que está asociado al embarazo y al nacimiento también es un lugar donde tenés dificultades con el sistema de salud. Pero lo otro que me pasa es esto que digo, la cuestión económica. Muchos trabajos para muchas de nosotras como lesbianas son bastante inhabitables, son invivibles. Muchísimas lesbianas trabajan por cuenta propia. Incluso gente que tiene grado universitario, quiere decir, trabajan freelance, trabajan como monotributistas. Además porque es un poco los tiempos contemporáneos, o sea, muchísima gente, incluso muy capacitada, está en relaciones precarizadas de trabajo, ¿no? Pero eso tiene ese costo, digo, tiene el costo de que no tenés una cobertura de una obra social, tenés que pagarlo por tu cuenta, ¿no? Son caras, a veces justamente tenés a su vez dificultad para tener otros trabajos porque sos lesbiana. Entonces hay medio una rueda ahí. La cuestión del acceso a la salud es el trato lesbofóbico que te pueden dar los profesionales, pero también tener o no tener una cobertura. Creo en líneas generales que la vejez es difícil de transitar cuando no hay autonomía. Entonces sí creo que muchas veces nuestras trayectorias vitales lésbicas en términos económicos son bastante perjudicadas. Digo, justamente muchas veces hay dificultades para acceder a ciertos trabajos, para que te paguen adecuadamente, para que te promuevan en algunos trabajos. Digo, hay mucho bache de tiempo de desempleo, muchas lesbianas que por distintos motivos trabajan por cuenta propia, a veces en trabajos muy precarizados, como venta ambulante, y a veces en trabajos muy calificados, pero de todas maneras por cuenta propia, digo, monotributistas, lo cual te implica todo un impacto económico. Entonces creo que a veces se llega a la vejez con menos resguardo económico y eso en sí te va a ser más difícil transitarla. Claro que sí. Por otro lado, también es muy difícil acceder a instancias de vivienda colectiva, ¿no? Entiendo que las instituciones de residencia tipo geriátricos, en general hay una mirada muy heterosexista y muy, además, de prohibición de lo sexual también, ¿no? Digo, sobre la gente heterosexual también, digo. Creo que todas esas cosas también lo dificultan. Creo que si hubiera una instancia en la que fuera más posible acceder a viviendas colectivas y a otros modos también, ¿no? Del cuidado y la asistencia. Y bueno, eso digo, si venimos teniendo en los momentos en los que todavía más o menos nos podemos defender y arreglar dificultades con nuestras vidas lésbicas, bueno, supongo que en los momentos de perder cierta autonomía por la vejez, también se puede perder por otras cosas, pero por la vejez sí, imagino que debe ser más difícil. Mis amigas a veces se ríen porque yo pienso vivir hasta los 96 años. Yo quiero una vejez prolongada, una vejez que además no va a empezar hasta dentro de bastante. Pero pretendería llegar en relativas buenas condiciones, físicas y mentales. He tenido la posibilidad, primero en mi vida de infancia, de estar en contacto con muchas mujeres, mi abuela, tías, otras mujeres mayores, abuelas de mis amigas, muy activas, incluso siendo ya ancianas. Y en mi vida adulta militante he visto esto, muchas personas muy mayores con vidas
muy activas, haciendo cosas con satisfacción, con mucho para hacer. Yo aspiro a eso, trabajo para eso, en la parte que depende de mí y que deseo, yo desearía eso. Tengo así como algunas personas que me resultan como imágenes, como Norita Cortiñas. Norita, que tiene casi 90 años. Yo soy militante, voy a ser militante hasta el último minuto. Yo ya tengo disposiciones que hice con mi hermana y con algunas de mis amigas para cuando me muera, que son en términos militantes también, quiero decir. O sea, el archivo, la biblioteca, etcétera, cosas así, ¿no? Entonces, mi vejez va a ser una vejez militante. Otro faro es Esther Díaz, ¿no? Una persona súper lúcida y súper sexualmente positiva. Hay que tener activismo, política, sexo y más o menos la vejez creo que puede andar.